Muy buenos días a todos y bienvenidos a este live que ha sido tan esperado por algunos, que va a estar buenísimo porque quien viene hoy a platicarnos sobre este tema tan interesante, tan polémico, tan complicado a veces, tanto de entender como de transmitir, es un experto. Es Agustín Laje, argentino. Ahora vamos a ver si ya se conectó, si anda por ahí. Ahí está, Agustín. Hola Agustín, muy Javier, buenos días. ¿qué tal? Muy buenas noches ya acá. Acá son las 9 de la noche. Noches por allá y días por acá. Por aquí estamos en Muy bien, mediodía, pero ya buenos días, así es. Pues muchas gracias por bien. aceptar esta invitación, Agustín. No, gracias a vos por invitarme. Es un gusto estar participando de este diálogo en tu canal. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, de verdad. Y para los que nos están escuchando, pues primero que nada nos vamos a presentar porque algunos, bueno, obviamente es más difícil que no conozcan a Agustín, es más fácil que me desconozcan a mí, pero vamos a aprovechar para presentarnos. Yo tengo este trabajo de evangelizar en redes sociales y de trabajar con muchos jóvenes y se me ocurrió la idea de escribirle a Agustín un día y decirle, Agustín, ¿por qué no? Pues vienes a hablar a estos jóvenes que probablemente todavía pues no han escuchado tanto del tema o han escuchado pero mal informados sobre el tema de la ideología de género. ¿Por qué no vienes a hablarnos a estos jóvenes por primera vez, quizá para algunos, sobre el tema? Y Agustín aceptó. Así que, bueno, primero que nada, aprovecho para presentarme yo, padre Javier Gagiola, mexicano de Hermosillo, Sonora. Llevo 2 años y medio ordenado sacerdote, así que, pues, joven. Y me dedico a trabajar con jóvenes, sobre todo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Así que ahí estoy a sus órdenes. Y, pues, autor de 2 libros por ahora. La idea es seguir escribiendo para poder seguir compartiendo el mensaje. Agustín. Bueno, yo soy Agustín Laje, soy licenciado en Ciencia Política. Estoy terminando en este momento un máster en Filosofía. Soy escritor. Tengo 5 libros publicados, algunos en autoría, otros coautoría. Y el último libro, digamos, no el último, pero el más exitoso, lleva el título de El libro negro de la nueva izquierda. Y como dato curioso, soy fanático de la carne de Sonora, justamente. Muy Gran, bien. gran carne tienen por allá. Sí, Excelente. Sí, de hecho en Argentina también tienen muy buena carne, así que compartimos ese gusto. exacto. Excelente, Agustín. Pues vamos a entrarle al tema porque tenemos poco tiempo y creo que es muy interesante. Lo primero que hay que, yo creo que compartir a las personas que nos escuchan, sobre todo en mi cuenta, que a lo mejor es el interés también de que compartas con los que me siguen, es qué es esta famosa ideología de género. Me imagino que lo has repetido muchas veces, pero recordar a lo mejor que estamos hablando a jóvenes, que es la primera vez que lo escuchan, algunos católicos, algunos no, pero interesados en este tema constantemente. Entonces, ¿cómo la podrías definir en pocas palabras y de dónde viene un poco? Bueno, lo voy a decir como habitualmente lo digo, con muy pocas palabras, pero después eso va a meritar una explicación. Yo digo en pocas palabras lo siguiente: ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que tienen propósitos políticos autoritarios y que tienen el efecto de desarraigar de la sexualidad humana su naturaleza para explicarlo exclusivamente por la cultura y por la autopercepción. Esa sería la ideología de género, pero obviamente estas frases a veces son, digamos, fáciles de enunciar, pero no tan fáciles de entender a fondo. Por eso amerita alguna explicación adicional. Cuando yo digo que la ideología de género es una visión anticientífica sobre nuestra sexualidad, a lo que me refiero es que esa visión que pretende que nosotros sexualmente no tenemos nada natural que nos defina y nos determine sexualmente, es una visión anticientífica porque va en contra de las ciencias empíricas más modernas, y más contemporáneas, incluso algunas de ellas. Por ejemplo, va en contra de la genética, va en contra de la embriología, va en contra de las medicinas en general, va en contra de la biología, va en contra de la psicología evolutiva, va en contra de la biopsicología o de la psicología biológica, y va en contra, digamos,
de un montón de evidencia científica que no es siquiera puesta en tela de juicio hoy en el nivel científico, en el sentido de que estamos condicionados naturalmente sobre nuestra sexualidad, que nadie ha escogido su sexualidad y que de hecho escoger la sexualidad no es una opción real. Estos son datos científicos. Después que la gente absorba contenido ideológico, como por ejemplo, que existe tal cosa como el cambio de sexo, bueno, eso ya son trucos lingüísticos. El sexo no se puede cambiar porque, por ejemplo, hasta mi última célula del cuerpo denota una carga genética que especifica mi sexualidad. No se reduce mi sexualidad a mi genitalidad, que la puedo perder o no, es decir, por accidente o por cirugía yo pudiera perder mis genitales y eso no me convertiría en una mujer, porque mi condición de hombre está dada, como digo, hasta en la última minucia celular del cuerpo podemos encontrar si eso pertenece a un hombre o a una mujer. Entonces, es anticientífica la ideología de género, no se corresponde con la realidad, su predicado relativo a que la sexualidad es una construcción cultural o bien una autoelección, una autodeterminación, pero por otra parte yo dije tiene propósitos políticos autoritarios. Y eso es así porque esta visión anticientífica de la realidad solamente se puede imponer en las masas, como se está imponiendo de hecho, a través del poder coercitivo del Estado. No hay ideología de género si no hay detrás un Estado que imponga esa ideología, que es lo que estamos viviendo hoy. Si no hubiese atrás un poder político coactivo que obliga a aceptar y a reproducir ese contenido ideológico, nosotros no tendríamos el problema actual de la ideología de género, sino que en todo caso habría sectas de gente que piensa, por ejemplo, así como hay gente que piensa que la Tierra es plana, habría sectas de gente que piensa que, por ejemplo, no existe ninguna naturaleza sexual en el ser humano. Muy bien, sería un problema de autoengaño y ya está, como aquellos que piensan que la Tierra es plana. Ahora bien, el problema es que, a diferencia de la idea de que la Tierra es plana, que no es obligación de ningún Estado, la ideología de género sí es una obligación de los Estados. Y en muchos Estados, aquellos que combatimos la ideología de género intelectualmente, por ejemplo, el Estado ya hace sentir su peso represivo. Sin ir más lejos, yo en Argentina tengo problemas a un nivel casi jurídico, digamos, con organismos del Estado que me han denunciado a mí por crímenes de odio, por discursos de odio, mejor dicho, por haber dicho, por ejemplo, cosas tan horribles como que el sexo no se puede cambiar. Hay estados donde decir que el sexo no se puede cambiar ya es un delito, por ejemplo, ¿no? España, por ejemplo, Argentina, vas a tener un gran problema administrativo con una institución que se llama INADI, y yo también he tenido en México, debo decir, un problema con una institución que se llama CONAPRED, que también me acusaron por afirmar tales tipos de cosas que hoy no se pueden decir, como que el sexo no se puede cambiar. Así que eso es la ideología de género en una palabra. Bueno, hay muchas cosas que hoy parece que no se pueden decir porque no, es políticamente incorrecto. Pero sobre el tema político me llama mucho la atención y me gustaría preguntarte, ¿cuál es el interés de fondo? O sea, ¿por qué una ideología que tiene que ver con biología, tiene que ver también con orientación sexual, tiene que ver con tendencias, tiene que ver con un tema muy diverso a la política, quizá inicialmente hablando? ¿En qué momento la política, o sea, se vuelve político y por qué? ¿Cuál es el objetivo de un gobierno para abrazar esta ideología como un vehículo de qué? ¿Qué es lo que busca? Yo creo que, digamos, se buscan muchas cosas, pero fundamentalmente hay tres grandes razones. Por un lado, hay una razón ideológica que involucra lo que yo llamo la nueva izquierda, y esto es lo que yo muestro precisamente en el libro negro de la nueva izquierda. ¿Cuál es la razón ideológica de fondo? Muy sintéticamente, la izquierda en un momento dado del siglo XX, alrededor de los años 50 y 60, entendió en los países del primer mundo que la clase obrera no iba a hacer ninguna revolución, que en Estados Unidos no iba a haber un Che Guevara, que en Francia no iba a haber un Fidel Castro y que en Inglaterra no iba a haber un Mao Zedong. Entonces, esa izquierda que empezó a ver que el obrero no iba a hacer la revolución que Marx había prometido, salió a la caza de nuevos sujetos de conflicto. Entre esos nuevos sujetos de conflicto se apropió de alguna forma de la causa feminista y impulsó y hegemonizó la causa
del género, en este caso de los colectivos LGBT. Entonces esa nueva izquierda tuvo un sentido, digamos, tuvo un interés de tipo ideológico para reconstruirse de cara a nuevos desafíos en el marco de países ricos. Por eso esto viene sobre todo de países ricos. Segundo punto, segunda razón, una razón de tipo económica. Es un gran negocio el tema del género, por dos razones. Por un lado, que detrás del género viene también como política la cuestión del aborto, es decir, el feminismo, digamos, es el principal soldado que tiene la causa abortista para llevar adelante en nuestros países un reclamo relativamente masivo, por lo menos mediáticamente masivo, por la legalización del aborto. Entonces, no es, digamos, una casualidad que los grupos feministas de nuestros países estén siendo financiados, por ejemplo, por clínicas abortistas. En México, por ejemplo, ustedes tienen asociaciones feministas y de género que son financiadas por Planned Parenthood. Planned Parenthood es la red más importante en el mundo de clínicas y servicios abortistas. Planned Parenthood, en su versión internacional, cuyas siglas son IPPF, que nació en el año 1952, hoy tiene más de 46.000 clínicas abortistas en el mundo. Para que pensemos en este número, yo dije 46.000 clínicas abortistas en el mundo. McDonald's en el mundo hay 33.900, ¿ok? O sea, IPPF, Planned Parenthood, tienen en el mundo más puntos donde te ofrecen servicios abortivos que McDonald's existen en el mundo. Cuando, además, hay que contemplar, por ejemplo, que según la propia Planned Parenthood en su versión de Estados Unidos, un aborto dentro de los primeros 3 meses implica un costo de hasta $1.500, ¿ok? Esos $1.500, digamos, no equivalen a lo que te puede costar una cajita feliz en McDonald's. Evidentemente, estamos hablando de una proporción dineraria enorme que en muchos casos es subsidiada por los estados. Entonces es un negocio redondo porque la gente ni siquiera tiene que emplear su dinero para pagarlo, sino que ya hay un estado atrás pagando por esos servicios sin que la gente siquiera lo note. Es un negocio, insisto, fenomenal. Pero además hay otro gran negocio, que es el negocio de las cirugías estéticas para lo que se llama reasignación de sexo o reasignación de género, y por otra parte, por el negocio hormonal. Es decir, por ejemplo, mutilarle los genitales a una persona en el marco de una cirugía de reasignación de género es una cosa costosísima, cuesta mucho más en el mercado, por ejemplo, eso, que hacerse un aborto dentro de los primeros 3 meses, como estábamos diciendo. La cuestión hormonal implica casi que tenés un rehén del otro lado, porque en el momento que la persona trans deja de inyectarse hormonas o de tomar hormonas vía oral, los niveles hormonales naturales, por ejemplo, la testosterona en el caso del hombre o el estrógeno en el caso de la mujer, tienden a subir nuevamente hasta que la nueva dosis es incorporada, casi como un drogadicto, digamos, ¿no? O sea, se genera una dependencia a las hormonas porque, por ejemplo, si yo me quiero ver como una mujer y dejo de tomar mis hormonas, la barba me va a volver a crecer, la voz se va a volver a gruesar, la nuez de Adán se va a volver a marcar, y entre otros tipos de, digamos, características sexuales secundarias van a volver a ponerse bastante visibles, ¿no? Entonces, hay también hoy todo un negociado, que es el negocio de las hormonas, que también ha sido estatizado en muchísimos países donde esta agenda avanza, como por ejemplo España, o también hasta donde entiendo en Chile, en México, en Argentina, y donde el Estado directamente está subsidiando también estas dosis hormonales. Entonces tenés otro negocio enorme que ya ha sido divisado por Planned Parenthood, que ya ha incorporado además en su cartera de servicios el servicio de reasignación de sexo o de género y las dosis hormonales para sus clientes. Entonces, hemos dicho una pata ideológica, una pata económica, financiera, rentística, ¿no? De hacer dinero. Y en tercer lugar, una pata geopolítica o biopolítica, que es la siguiente. Desde mediados del siglo pasado, por lo menos, si no antes también, los países del primer mundo empezaron a alarmarse por la cantidad de gente que nace, sobre todo en el tercer mundo. ¿Mm?
Esto se vio expresado en eventos muy importantes como la Conferencia de Bucarest del año 74, la creación de la IPPF en el año 52, que deriva de la Liga de Control Natal de los Estados Unidos, la creación del Consejo de Población en los 60, la creación del Fondo de Población de la ONU en los 70, la legalización del aborto en Estados Unidos con Roe versus Wade en el 73, la legalización del aborto en Gran Bretaña en el año 67, y un episodio muy interesante que es el informe Kissinger, donde ya ahí se asume en Estados Unidos que es necesaria una política natal para los países pobres, porque los países ricos van a tener 3 peligros para su seguridad. Número 1, la, digamos, la falta de recursos naturales que son consumidos por aquellos que se reproducen en tanta medida en los países pobres. Número 2, polución o contaminación, fíjate que hoy es clave en la agenda que estamos viviendo. Y punto número 3, la migración que empieza a generarse desde los países pobres hacia los ricos. Entonces, ¿qué se asume? Que es mucho más económico para la seguridad de los países pobres controlar la natalidad de los países, de los países ricos, controlar la natalidad de los países pobres, que ayudarlos financieramente a salir de la pobreza, por ejemplo. Esto está todo asumido en el informe Kissinger, que después se asume en el año 94 en la Conferencia Internacional de Población de la ONU en El Cairo, donde se asume toda esta agenda de forma totalmente explícita. Entonces, pata número 1, ideología; pata número 2, economía; pata número 3, geopolítica, control natal en las poblaciones, sobre todo más pobres. Sí, claro. Y de hecho, en el tema geopolítico también es muy interesante que en las conferencias de la ONU, a partir del Cairo, cada año vas leyendo y vas viendo cómo va introduciéndose primero el tema de la población, luego el tema del cuidado de la naturaleza y luego el tema de... Y poco a poco se va metiendo el tema del control de la natalidad y es, o sea, si ves un poco las conferencias año tras año, descubres una agenda clarísima hacia donde lo quieren llevar, ¿no? Entonces creo que eso está más que claro. Además del tema geopolítico, del tema económico, del tema ideológico que mencionaste, me gustaría añadir otro tema que creo que es un poco lo que a los jóvenes que a lo mejor no habían escuchado esto les hace ruido, y es el tema del feminismo, pero sobre todo de la lucha por la igualdad de derechos de la mujer, la defensa de la violencia de género, etcétera, ¿no? Creo que es un tema que además de estas causas ideológicas, económicas, etcétera, está la realidad de que claro que hay violencia doméstica, claro que hay una disparidad de oportunidades y de derechos de cara a las mujeres en muchas sociedades, ¿no? Y ha habido, pues, abusos, está claro. Que luego los números no son muy manipulados, obviamente, para defender la ideología de género, es otra historia. Pero también es verdad que yo como sacerdote te puedo decir que me toca muchas veces ir a misión y encontrar una violencia doméstica hacia la mujer terrible, ¿no? En los pueblos de México es una cosa pues generalizada realmente. Y uno se pregunta, sea los que se identifican con la derecha o sea los que se identifican con el cristianismo, ¿no? En la cuestión de derechos humanos y de la defensa de la mujer, en nuestro caso, que no siempre es igual, ¿no? Porque yo creo que es diferente el tema de si te identificas como alguien de derechas o como simplemente un cristiano, ¿no? La pregunta es cómo no sumarte al tren del feminismo, porque a veces como parece la única opción, ¿no? Como joven decir yo quiero estar a favor de la mujer y por lo tanto me uno a la causa feminista. ¿Y por qué no se puede hablar de un feminismo diferente al radical? Porque yo la verdad a veces escuchando veo que hay un intento de introducir, incluso yo he caído un poco, la verdad, en aceptar en el lenguaje, decir, bueno, es un feminismo, pero un feminismo católico, o un feminismo que está a favor de la mujer, pero no es radical, casi como queriéndose identificar con el de la primera ola, que era como más de igualdad, ¿no? No sé si me hice bolas, pero la pregunta sería un poco sobre el feminismo que hay detrás y sobre el tema en concreto de por qué no podemos sumarnos como católicos, como cristianos o si eres de derechas, a un feminismo que no sea el radical, o si sí se puede hablar de un feminismo que no sea radical. Bueno, mira, yo creo que lo que hay que advertir acá es que
esta gente, o sea, la gente, por ejemplo, del feminismo, la gente del LGBT y la gente de izquierdas en general, toman problemas que son reales, pero dan soluciones falsas, instrumentalizando políticamente a la gente que piensa que está militando por buenas causas. Te voy a poner un ejemplo. Evidentemente, hay un problema en muchas sociedades, como México o como Argentina, eh, de violencia doméstica. Eso es un problema real. Ahora, ¿cuándo se pervierte la cosa? ¿Cuándo se pervierte? Cuando se interpreta con gafas feministas. Porque la interpretación feminista es una interpretación. Nadie dice que hay una verdad revelada. Hay una identificación de un problema. Ahora, ¿cómo se interpreta en el sentido de cuáles son las causas de ese problema? Bueno, el feminismo identifica causas. Ahora, las causas que identifica el feminismo no son otra cosa más que fantasmas ideológicos. Por ejemplo, al hablar de violencia de género, lo que la violencia de género sería es un acto violento contra una persona en virtud de un odio de género. Así como hablar de violencia racial implica en su propio concepto, en su propia noción, la idea de yo violento a otra persona porque odio su raza, no simplemente porque, digamos, siendo de otra raza yo lo violento, sino que lo violento porque es de otra raza. Voy a poner un ejemplo en ese terreno que ahora está bastante de moda para que esto se entienda bien. Suponte que yo estoy viendo un partido de fútbol en la cancha. Y que en el otro equipo, yo soy barra brava de un equipo y me agarro a las trompadas con el barra brava de otro equipo. Y el barra brava de otro equipo sucede que es una persona negra. Bueno, yo me agarré a las trompadas con esa persona por una cuestión futbolística, digamos. No por él ser negro y yo blanco significa que nos agarramos a las trompadas porque yo odio su raza o es la mía. De la misma forma, cuando hablamos de que un hombre, por ejemplo, golpea a una mujer, no es cierto que por ser un hombre que golpea a una mujer la esté golpeando por el hecho de ser mujer. Y ahí está la trampa lógica que se juega tanto en el terreno de lo racial muchas veces, el caso de Floyd ahora es interesante al respecto, pero también se juega y sobre todo en el terreno de la llamada violencia de género, porque la violencia de género presupone que hay una motivación de género en esa violencia. No es simplemente un hombre golpeando a una mujer, sino que es un hombre que golpea a una mujer porque la detesta en tanto que mujer. Eso yo creo sinceramente que en general, salvo excepciones rarísimas, en nuestras sociedades no existe. No existen hombres que digan, yo odio a las mujeres y entonces voy a golpear a mujeres porque odio a las mujeres por ser mujeres. Bueno, Existen pero hombres sí, canallas, perdón, sí, sí, sí. no, perdón, te interrumpo porque Existe, creo que aquí se juega, sí. ¿no? Aquí se juega todo. O sea, quizá no lo hacen por ser mujeres, sin embargo, se reconocen muchos casos, ¿no? En los Uh-huh. que en casa hay una violencia de parte del hombre a la mujer y aunque a lo mejor la causa, intencionalmente hablando, o digamos el objeto moral del Uh-huh. acto de ese hombre que golpeó a la mujer no sea golpearla por ser mujer, sin embargo, se repiten muchos casos donde hay un aprovechamiento de la fuerza, un aprovechamiento del control, y entonces sí se podría hablar de un problema de violencia de género, aunque no sea intencional, ¿no? Yo no creo porque el género no es un concepto físico, por empezar. Con lo cual, si hay una supremacía física que explica la abundancia de fuerza, por ejemplo, que de hecho lo explica bastante bien al tema. Por ejemplo, cuando uno ve los tipos de violencia doméstica, que es un concepto que a mí me parece mucho más acertado que violencia de género, porque violencia doméstica no presupone las causas, sino el ámbito. En ese concepto está involucrado el ámbito. ¿En qué ámbito se da la violencia? Entre lazos sociales de afecto muy fuertes como son los lazos de familia o de pareja. Por Sí, eso violencia, pero en cambio, cuando uno habla de violencia de género, no está apuntando al ámbito, sino algo que sería una diferencia de género que estimularía un odio basado en el género, que se traduce en ese eslogan muy exitoso, nos matan por ser mujeres. sí, Lo sí, cierto sí, es que de nadie acuerdo. mata por ser mujer. Se mata, vos lo has dicho bien, porque existen desequilibrios, por ejemplo, físicos. Por ejemplo, no es lo mismo un hombre golpeando a una mujer que una mujer golpeando a un hombre. Por eso mismo, nuestros sistemas penales en Occidente prevén agravantes
para las penas en el caso de una asimetría en la fuerza física, por ejemplo. Entonces, esto del feminicidio, por ejemplo, esa figura no viene a modificar nada, porque ya nuestros códigos penales agravaban la pena prevista, por ejemplo, en el caso de homicidio, si era de un hombre hacia una mujer por desequilibrio de fuerza, si era en el marco de la familia por los vínculos que existen dentro de la familia, eso ya estaba agravado en los códigos penales. Entonces, ¿qué es esto que estamos viendo hoy? Nuevas palabras para configurar una forma nueva de interpretar lo que está pasando. Ahora, esa forma nueva de interpretar lo que está pasando entraña un grave peligro, que es que no es una interpretación ajustada a la realidad. No hay hombres que estén sueltos por las calles matando mujeres por ser mujeres. Hay hombres canallas que matan a mujeres por una multiplicidad de factores muy complejos, como por ejemplo, digo, ¿por qué no hay estudios sobre cómo afecta la drogadicción en las familias y cómo está vinculada con la frecuencia de violencia de género? O de lo que se llama violencia de género, por ejemplo. ¿Por qué no se contrasta enfermedades psiquiátricas y patologías psicológicas con la frecuencia de lo que se llama violencia de género? ¿Por qué no se contrasta la disolución sociológica de la familia? ¿Por qué no se contrasta la estrechez de la seguridad económica dentro de la familia? ¿Por qué no se contrastan un Sí, montón de variables que están involucradas? y por qué no se hace una marcha, un paro por mejorar el sistema de educación? Exacto, ¿no? O sea, en realidad el problema definitivamente no está en el tema de la ideología de género, sino el problema está en que no vamos a la raíz de los problemas, ¿no? Y los Ese es gobiernos el están punto. subsidiando otras cosas, exactamente. Mirá, a tal punto es eso, Javier, que los dos países más feministas de habla hispana, que son España y Argentina, vienen aplicando políticas de género para solucionar el problema de la violencia contra la mujer desde hace ya más de un lustro, o sea, hace más de 5 años, y cuando uno ve la curva de evolución de la violencia contra la mujer, se va a encontrar que esa violencia contra la mujer sube. ¿Y por qué sube si hace más de 5 años que estamos con políticas públicas? Porque el input de esa política pública es una interpretación errada de la realidad. Si yo no puedo interpretar mi realidad y digo que hay un problema en mi realidad, no lo puedo solucionar porque mi interpretación es falsa. Ese es el gran peligro de la ideología de género. Por eso, perdón, como para redondear un poco, por eso mismo no se ayuda, a mi juicio, a la mujer desde el feminismo, no se ayuda desde la ideología de género a la mujer porque parten de presupuestos falsos y por lo tanto llevan a políticas públicas erradas que no generan ningún efecto real. Ahora bien, vos me decías, ¿se puede ser feminista de otro tipo? Yo diría hoy, la verdad es que el feminismo dominante, hegemónico, tan hegemónico al punto de que cuando hablamos de feminismo es el feminismo que aparece en los medios, en los grandes medios de comunicación, en las redes sociales, en las conferencias, en los libros, en las charlas, en los talleres, en los cursos de formación. El feminismo, por antonomasia, hoy es el feminismo que llamamos radical, el feminismo hegemónico. Claro que hay gente que no se quiere quedar fuera de eso, entonces dirán, uy, no, pero si yo no me digo feminista, entonces no voy a ser cool, no voy a estar a la onda, me van a señalar, me van a decir que soy un retrógrado. Yo te recomendaría en ese caso que si identificás que el feminismo no es bueno, lo digas, y si alguien te señala con el dedo, mala suerte, hay que ser valiente y decir la verdad. Y hay un punto más, que es que hay mucha gente también que dice, no, no, bueno, yo soy feminista, pero de la primera ola. Mala suerte, ese feminismo no existe más, no tiene ningún sentido. Es un feminismo que tuvo sentido cuando, por ejemplo, no había igualdad ante la ley. Es un feminismo, imagínate qué viejo que es, que lo podemos rastrear hasta el Renacimiento, ¿eh? Y más específicamente desde la Ilustración en el siglo XVIII. Con lo cual, si vos querés sentirte parte de un movimiento de hace 3 siglos, y digamos que vas a caer en un anacronismo político seguro. Sí. Definitivamente lo importante es lo que creemos y la actitud de nuestros actos hacia el tema del problema de la violencia doméstica o de la falta de oportunidades para la mujer. Es decir, yo a veces pienso que también nos clavamos mucho con ciertos temas de lenguaje que sí considero importantes, pero trabajando con jóvenes a veces dice, a ver, nos estamos atorando horas discutiendo sobre si le decimos feminismo o no feminismo, pero en el fondo estamos de acuerdo con que lo que hay que hacer es ponernos las pilas para educar mejor, para que no haya violencia, etcétera, ¿no? Entonces, creo que aunque es importante el tema del lenguaje para no confundir y no darle fuerza
a algo que no queremos darle fuerza, tipo el feminismo radical, también es verdad que quizá la derecha, no sé cuál es tu opinión, pero quizá a veces la derecha se clava demasiado en el tema lingüístico, eh, y a veces lo siento pérdida de tiempo, cuando lo que hay que hacer es actuar, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Mira, no, yo te soy sincero, mi opinión es que las palabras son demasiado importantes porque ofician como una suerte de anteojos para leer la realidad. Yo con las palabras puedo modificar tu imagen respecto de todo lo que yo estoy hablando. Por ejemplo, cuando hablamos de aborto, a mí no me parece menor llamarlo interrupción del embarazo. De hecho, ha habido una modificación del imaginario colectivo de qué es un aborto a partir de la idea de la interrupción. Te pongo otro ejemplo. Cuando hablamos de el cambio de sexo como derecho humano o adoptar niños como un derecho humano, ya hay un problema también de lenguaje, a qué llamamos derecho humano y a qué no. Entonces, cuando lo llamas derecho humano, parece que lo estás acorazando de tal forma que se vuelve una reliquia intocable. Te pongo otro ejemplo. Los lobbies pedófilos desde hace algunos años están intentando modificar el lenguaje colectivo la palabra pedofilia, que tiene una imagen muy negativa, hay una representación mental inmediata que aparece cuando hablamos de ese tema y con esa palabra pedofilia, que es tan negativa que los lobbies pedófilos ya han entendido que deben sacarla de raíz. Entonces, ¿cómo quieren llamar ahora a la pedofilia? Sexo intergeneracional. Una orientación sexual intergeneracional, por ejemplo. Entonces, ahí ya te modifican la palabra y la lingüística termina modificando la apreciación que vos mismo podés hacer sobre la sexualidad, por ejemplo, sobre la política y sobre todo cuando estas palabras se imponen a nivel masivo en gente que no ha reparado sobre el asunto todavía, que no tiene una idea del asunto todavía. Entonces, yo creo que las palabras sí son importantes y que, por ejemplo, lo que le falta a la derecha en este sentido es haber ofrecido una palabra distinta de feminismo para referirse a personas que reivindican a la De acuerdo. mujer, la especificidad y la naturaleza de la mujer y que están dispuestos a defender a la mujer, por ejemplo, de las violaciones, planteando un debate de mano dura de verdad sobre los violadores. ¿Cómo puede ser, digo, que supuestamente estamos tan horrorizados todos por la violación y nadie ha debatido? Vamos a poner un caso, uno puede estar en contra o no, por eso es un debate. Por ejemplo, nadie ha debatido sobre la esterilización química de los violadores. No es que vamos a rebanarle ninguna parte del cuerpo, sino que le vamos a dosificar una serie de químicos para bajar su libido. Por ejemplo, eso es la esterilización química, la castración química. Digo, uno puede estar moralmente a favor o en contra, pero digo, qué raro que ese debate no se haya abierto, porque hay países todavía como Argentina donde los violadores pueden salir de inmediato de la cárcel, incluso es escarcelable en algunos casos, y las feministas, cuando la derecha ha llevado proyectos de ley para agravar las penas contra los violadores, las feministas del Congreso argentino han votado en contra de agravar las penas contra los violadores, por ejemplo. Entonces, a la derecha le ha faltado una palabra para representar a un nuevo movimiento de mujeres y de hombres que quieren reivindicar y celebrar lo específico de la mujer y defender a la mujer en Pero peligro. no solo una palabra, sino también ha faltado de parte de la derecha acción, porque una cosa digo, bueno, puedes tener toda una reproducción de un desarrollo teórico sobre el feminismo o la alternativa al feminismo, pero sobre todo acción, porque también hay que decir una cosa, el hartazgo, o sea, el fenómeno de las marchas y de los paros y de aquí y allá, además de ser ideológico, geopolítico, económico, pues también es de hartazgo, ¿no? O sea, gente que dice, a ver, los gobiernos, incluso de derechas, no me han dado respuesta o salida a mi problemática, ¿no? Entonces, ahí también yo creo que es importante reconocer que, y a lo mejor te puedes identificar con la derecha o no, pero decir qué hemos hecho como derecha o como cristianos, en mi caso, ¿no? Para Sí. responder a esa problemática, no solo a nivel Lo que, conceptual. Lo que yo creo es que otra vez habría un problema, pero ya voy a ir al campo de lo práctico, no te preocupes, no es una evasión. Yo creo que otra vez habría un problema en la definición de qué es la derecha, que es hoy algo que se está replanteando mucho. Porque claro, si nosotros decimos, por ejemplo, el PAN en México como la derecha,
Y yo te diría, sí, obviamente, ha sido un desastre. O sea, ahí no solamente hay que hacer una autocrítica, sino casi hay que sacarse de encima a esa gente, por ejemplo. Y que de hecho, o sea, no en vano terminan aliándose, por ejemplo, con el PRD, ¿no? O por ejemplo, en España, el PP, el Partido Popular, que viene a ser como el PAN en México, pero digamos en España, para que la gente entienda. Bueno, el PAN en México, o sea, el PP en España, en Andalucía, hace muy pocos días, se acaba de abstener en una votación para un proyecto que obliga a todos los colegios de Andalucía a celebrar durante una semana consecutiva el Día del Orgullo Gay. Y uno dice, pero ¿por qué todos los colegios tienen que celebrar eso? ¿Por qué se tienen que obligar a todos los alumnos a celebrar y de qué manera lo van a hacer? Con fiestas queer, con celebración de no sé qué, carnaval del orgullo y todo ese tipo de cosas. Y uno dice, ¿y el PP, que es la derecha, absteniéndose en vez de votar en contra? ¿Quién votó en contra? Vox. Si el PP hubiera votado en contra, ese proyecto no salía adelante, por ejemplo. O uno puede pensar en Macri en Argentina o en Piñera en Chile. Ambos traidores que han llevado, en el caso de Macri, el aborto al, digamos, Congreso, al debate público y político, y en el caso de Piñera está aplicando toda una agenda sobre los niños, de ataque sistemático con ideología de género, y estamos hablando de un gobierno que también sería de la derecha. Ahora, el problema es que yo considero que esa centro derecha hoy carece de ideología por completo, es simplemente una fórmula económica, es un capitalismo nihilista y hedonista y nada más que eso, no le importa más nada que el mercado funcione más o menos bien, y frente a esa falta de una derecha más, digamos, consistente, es que estamos viendo fenómenos como en Estados Unidos Donald Trump, en España el caso de Vox, en Brasil lo de Bolsonaro, y hay algunos nuevos fenómenos interesantes. Ahora, de ¿Son cualquier derecha? manera, yo creo que sí. Yo creo que son de una derecha bastante dura, de hecho, lo que yo llamaría una nueva derecha, una Bueno, mezcla de liberalismo económico con conservadurismo cultural y con patriotismo más o menos nacionalista, digamos. Así que yo te diría, evidentemente, ese centro derecha que vos señalás ha sido un desastre. O sea, ahí no hay que hacer una crítica, ahí hay que hacer una extinción prácticamente. Ahora, la nueva derecha no ha tenido poder para hacer nada, porque de hecho, si esto fuese un partido de fútbol, los 11 jugadores estarían metidos en el arco tratando de sacar los pelotazos. No hay nadie en el otro arco para hacer un gol. No está en posición de hacer un gol. Está en posición, con suerte, de sacar algún pelotazo, nada más. claro. Sí, ese es el problema. De hecho, ahorita que mencionaste el tema de Vox, me acordé del tema del PIN parental. Y sobre todo para introducir el tema de, a ver, jóvenes nos están escuchando, al menos los de mi cuenta, y se preguntan, muchas veces me preguntan a mí, bueno, padre, ¿y qué problema hay con decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con todo esto, pero los dejo hacer porque a mí no me afecta? Yo les digo, es que sí te afecta. A lo mejor ahora no lo notas, pero ¿de qué manera le podríamos decir a un joven, oye, sí te va a afectar esto? Por ejemplo, está el tema del PIN parental, ¿no? O sea, el tema de que en México, bueno, perdón, Vox fue el que lo propuso, el tema de que los papás puedan tener derecho a controlar, por así decirlo, o a aprobar el tipo de educación sexual, sobre todo, que se le da a sus hijos, que parecería que no habría que discutir sobre el tema si todavía creemos en la patria potestad, ¿no? Y de que los papás antes de... Pero bueno, parece ser que no está claro. Y la pregunta es, o más bien, ¿cómo le diríamos a un joven, oye, sí te va a afectar, ya te está afectando? ¿Cómo le demostramos que ya le está afectando todo esto a su vida? O sea, no solo al Mira, entorno. yo creo que sí, que si uno viera la evolución de estas ideologías y cruzara esa evolución con la evolución de la pérdida de libertades, sería muy claro que a más ideología de género, menos libertades. Menos libertades religiosas, por ejemplo. En Europa hay sacerdotes procesados por leer pasajes bíblicos que afectan supuestamente a la identidad de los colectivos LGBT o por una homilía o por un sermón han sido, digamos, llevados a la justicia. Afecta la libertad religiosa. Número dos, afecta la libertad científica. En México, desde el Vamos,
ya hay psicólogos que no pueden atender a, por ejemplo, personas homosexuales mayores de edad que voluntariamente quieren acudir a una cita con un psicólogo porque no se sienten cómodos con su orientación sexual, el psicólogo no los puede atender. Ahí afecta a la libertad científica y a la libertad del paciente mayor de edad a escoger si quiere ir a un psicólogo o si está conforme con su orientación sexual. ¿Por qué no podría estar inconforme, digo yo? De hecho, hay mucha gente que está inconforme y se les prohíbe en este caso asistir a un psicólogo. Número 4, afecta las libertades económicas. ¿En qué medida? En la medida en que sobre todos nosotros pesan cada vez más impuestos para financiar la promoción y la imposición de estas ideologías. El caso del aborto, te lo comentaba recién, el aborto gratis no existe, lo pagamos los ciudadanos cuando se legaliza. Las hormonas gratis no existen, las pagamos con impuestos los ciudadanos cuando se legaliza. Todas esas secretarías de género de las distintas ciudades, de los distintos estados, de la nación en su conjunto, todos esos departamentos de género, todas esos ministerios de la mujer y el género y la diversidad y la antidiscriminación y no sé cuánto más. Todo eso tiene muchos burócratas que hay que pagarle los sueldos. Los políticos no pagan los sueldos desde su sueldo. Los políticos pagan los sueldos con tu sueldo, sacándote a vos tus impuestos. Entonces, ¿querés un Estado que se meta menos en tu vida y te quite menos el fruto de tu trabajo? Bueno, haces muy mal en apoyar entonces la ideología de género, porque eso implica siempre más Estado. Número 5, ataca la libertad de escoger la educación, porque toda la educación empieza a uniformizarse y cuando uno no tiene distintas opciones para escoger, entonces no tiene libertad. La libertad se fundamenta en la posibilidad de elegir. Ahora, ¿qué puedo elegir yo cuando toda la oferta es exactamente la misma? ¿Yo puedo elegir un gobernante en Cuba? No, ¿por qué no puedo elegir un gobernante en Cuba? Porque tengo una sola opción. ¿Yo puedo escoger qué tipo de educación sexual va a recibir mi hijo en Argentina? No, no puedo escogerla porque hay una única opción, igual que en España y no sé hasta qué punto también en México. Por eso, por ejemplo, el PIN parental era una muy buena idea para devolver esa libertad de elegir a los padres de familia que saben mucho mejor qué es lo mejor a su vez para su hijo que lo que puede saber un burócrata. A mí me sorprende, digo, ¿alguien le entregaría, por ejemplo, a un político, vos le darías, vos que estás del otro lado, digo, a la gente que está escribiendo y está viendo esto, ¿le darían a su hijo, digo, ustedes le darían a un político la billetera para que se las cuide? ¿Durante un par de horas se la darían? Yo estoy seguro que no, nadie haría semejante estupidez. Ahora, ¿por qué la gente sí está dispuesta a entregarle algo mucho más importante que la billetera? O sea, entregarle a un hijo, a un político para que ese político decida qué contenidos sexuales encima, algo tan delicado, no estamos hablando de matemática, estamos hablando de la sexualidad del niño. Y el político es el que va a decir cómo hay que educar a tu hijo. Bueno, a mí me parece que si vos estás a favor de la libertad, no podés estar a favor de estas ideologías. Tampoco podés estar a favor de estas ideologías si estás a favor de la vida, de la vida desde la concepción, tal como la ciencia confirma que empieza la vida del ser humano, con la concepción. Entonces, si estás a favor de la vida, y vas a tener que empezar a darte cuenta que el feminismo en verdad está siendo la fuerza de choque más eficiente para impulsar el aborto y que esta agenda está muy bien articulada con la idea del aborto. Y en tercer lugar, si sos joven, además te diría, si vos crees que estás siendo parte de un movimiento histórico revolucionario, pensalo dos veces. Acá no hay una revolución. Las revoluciones no la hace Apple, la revolución no la hace Microsoft, la revolución no la hace la ONU, la revolución no la hace Sprite, no la hace Gillette, la revolución no la hace Starbucks. En todo caso, estas fuerzas internacionales lo que pueden hacer es ingeniería social. Pero una revolución es algo muy distinto. Una revolución es algo que va de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Lo que va de arriba hacia abajo no se llama revolución, sino ingeniería social. Entonces, cuando vos prendés la televisión y te das con que todo Hollywood está a favor de esta ideología, te das con que Miley Cyrus te promociona Planned Parenthood en sus redes sociales, te das con que Sprite, la marca de Coca-Cola, te impulsa el feminismo a través de su publicidad, que Gillette demoniza la masculinidad a través de sus publicidades, cuando te das que Starbucks defiende a capa y espada el LGBT. Digo, ¿realmente pensás que esto viene de abajo hacia arriba? ¿Esto es una revolución? Yo lo plantearía dos veces, ¿no?
definitivamente. Y yo creo que podemos cerrar este live con un tema muy interesante sobre el qué hacer, ¿no? Sobre, mm, a veces también trabajando con jóvenes, dicen, bueno, primero, ¿cómo me defiendo de una ideología que parece ser bastante apabullante y que aplasta, ¿no? Y que de alguna manera ve como, o es agresiva hacia el que piensa diferente. Ya tenemos casos en México, incluso en universidades conservadoras, donde son pocos los jóvenes que se atreven a levantar la voz a favor de la vida o en contra de la ideología de género, porque pues todo el resto de la clase ¿no? Se burla de ellos. O que en tu grupo de amigos ya la mayoría no le interesa o está en contra de todas estas cosas, ¿no? En contra de la vida. Y la pregunta es cómo defenderse ante una batalla ideológica tan fuerte. ¿Cuál es el consejo para el joven de cómo hacerlo? Y segundo, quizá, ¿cuál es el consejo a niveles ya más altos, ¿no? A lo mejor adultos, jóvenes, que empiezan a formar una familia, decir eso, ¿de qué manera podemos plantarnos ante una ideología que parece ser como dominante y de qué manera hacerlo de una manera inteligente? Porque creo también que el estar en contra todo el tiempo, simplemente peleándonos, no nos lleva a ningún lado. Entonces, ¿de qué manera podemos entrar en diálogo con un grupo grande de personas para lograr el cambio, ¿no? Bueno, mira, yo creo que los jóvenes lo que tienen que saber de antemano es que esto es como Matrix. Vos tenés una píldora azul y una píldora roja. Elegí. Tenés la libertad, digo. Si no te sentís fuerte, si no te sentís en una posición que vas a tener que enfrentar la realidad y dejar de ver, digamos, lo que te presenta Netflix para que veas como realidad, si vas a querer tomar la píldora roja, digo, tu vida va a cambiar significativamente y vas a tener que ser consciente de que vas a vivir toda tu vida nadando contra la corriente. Lo bueno de saber que vas a nadar contra la corriente es que te puedes preparar para nadar contra la corriente. Si yo soy nadador y tengo que nadar contra la corriente, me voy a preparar duramente para cuando llegue ese día en que yo tenga que nadar contra corriente. Si yo soy nadador y sé que nunca en mi vida voy a nadar contra la corriente, bueno, jamás voy a entrenar pensando que tengo que nadar contra la corriente. Ahora, como nosotros sí tenemos que nadar contra la corriente, esto significa que tenemos que prepararnos muy bien. Prepararse muy bien significa estar bien informado, es decir, tener un bagaje de datos, casi te diría aprenderlos de memoria. No te va a costar demasiado. Has aprendido de memoria canciones que no sirven para nada, has aprendido de memoria las tablas de la multiplicación que lo podés hacer con la calculadora. Bueno, aprendete en este caso algunos datos que son muy importantes, que los tengas de memoria para los debates. Pero solo con información no hacemos nada. Necesitamos también formación, que es aprender a pensar lógicamente, aprender a pensar analíticamente, aprender a pensar sintéticamente y aprender a pensar conceptualmente. Porque de esa forma vamos a tener conceptos claros, analíticos, descomponibles en sus partes, sintetizables, relacionables, y a partir de eso ordenás esa información. El dato como dato no sirve en sí para nada, sirve como información el dato una vez que vos lo sistematizás a partir de la lógica, a partir de un proceso intelectual analítico, conceptual, etc. Entonces, aprender a pensar no es algo simple. Los colegios no te preparan para aprender a pensar, sino para aprender a repetir en general. Aprender a pensar yo creo que viene de la mano con algo que la gente lamentablemente casi no hace, que es leer. Porque cuando uno lee, activa intelectualmente la capacidad analítica, conceptual, sintética, imaginativa, representacional, todo lo que no activamos, por ejemplo, cuando vemos la televisión. Cuando vemos la televisión ya tenemos ahí la imagen, no hace falta que la pensemos, está la imagen. Ahora sí estamos pensando porque estamos escuchando más que ver. Acá no hay nada interesante para ver, hay algo interesante para escuchar. Pero generalmente cuando miramos la televisión, miramos sobre todo para ver, no tanto para escuchar, si no iríamos a la radio. El problema del ver es que ya tenemos ahí el contenido, está acá. No hace falta que lo sintetices, no hace falta que lo analices, no hace falta que lo conceptualices, porque nada de esto involucra el intelecto. Y yo creo que nos hemos pasado demasiado tiempo mirando televisión. Apagar un rato y fíjate a ver cuánto tiempo podés leer. Y te vas a frustrar, porque vas a encontrar con que no podés concentrarte más de 4 páginas. Sí, claro. Y yo te diría, ¿es un problema? Sí, es un problema.
Es un problema porque significa que nos han atontado bastante, ¿eh? Nos han atontado bastante. Ahora, es un problema que afortunadamente superable. ¿Cómo? Con voluntad. ¿Y esto qué significa? Bueno, si hoy pudiste leer 4 páginas y te agotaste intelectualmente, no importa. Mañana intenta leer 5. Pasado mañana intenta leer 6. Y andás subiendo de a poco y vas a ver cómo intelectualmente te va a ir cambiando la cabeza totalmente. Y vas a poder ver conexiones que antes no las podías ver porque tenías una cultura chata, que es la de la imagen. Entonces, eso en la universidad y en el colegio te va a dar una superioridad intelectual muy fuerte, digamos, muy notable respecto de aquellos que están acostumbrados a nadar con la corriente. Ahora bien, sé astuto, no te quedes pegado a un profesor que te va a hacer repetir la materia año tras año tras año por haberte hecho el guapo, sino que sabe bien dónde podés hablar y dónde no puedas hablar porque necesitamos que te recibas. Acá no hacen falta kamikazes, acá hace falta gente inteligente, astuta y con coraje, pero solamente con coraje no basta, porque si no vas y te inmolás. Tenés que ser astuto, tenés que saber dónde podés hablar en voz alta y dónde mejor hablarlo con tus compañeros en el recreo, por ejemplo. Y si se burlan, que se burlen. Lo importante es que vos generes una distancia en tus argumentos, que se muestren tus argumentos como potentes. Y para eso, insisto, formación e información son imprescindibles. Y respecto de las familias que se están formando, yo no soy padre de familia, pero bueno, soy hijo y creo que en calidad de hijo puedo, en función de mi experiencia personal, hacer alguna sugerencia. Y la sugerencia es esta: diálogo familiar, sinceridad de lo que está pasando, no le oculten a los hijos lo que está pasando e incluso más, vacúnenlos. Usemos la idea de la vacuna, así como recién usamos la idea del que nada, del nadador, ahora usemos para la familia la idea de la vacuna, la metáfora de la vacuna. ¿Qué es una vacuna? Básicamente te inyectan un virus que está desactivado. Ese virus desactivado, sin embargo, genera tus anticuerpos para que una vez que el virus verdadero y activado quiera entrar, no pueda entrar. Que el padre y la madre trate de vacunar a su hijo ideológicamente. ¿En qué sentido? Dale el virus ideológico desactivado. O sea, sentalo y decirle, antes que otros le incuben el virus, incubáselo vos, diciéndole, mira, esto es lo que está pasando en el mundo, las cosas vienen por este lado, los colegios no necesariamente son una especie de iglesia del saber absoluto y revelado, sino que dentro de los colegios hay un interés político por adoctrinar nuevas generaciones. Por esto está recayendo sobre todo sobre tu generación, que están reventando tu identidad a tal punto de que hoy las nuevas generaciones ni siquiera pueden responder a una pregunta tan simple como ¿cuál es tu sexo? Por ejemplo. Mirá si no estarán reventándoles la cabeza. Entonces, le explicás, tenés que tener buenos argumentos para darle el virus y de inmediato refutárselo, y tu hijo te mirará como diciendo, ¿qué le picó a mi padre o a mi madre? ¿Qué locura me está diciendo? Pero cuando el virus verdadero quiere entrar en el colegio, tu hijo va a acordarse de aquello que vos le anticipaste y va a decir, mi papá tenía razón o mi mamá tenía razón cuando me dijo que esto iba a pasar. Este día llegó y el virus quiso entrar y yo ya tengo la respuesta de alguna forma, ¿no? A ese virus. Entonces, esos serían, yo creo, los consejos tanto para jóvenes como para familias. Yo creo que son muy buenos consejos. Y yo añadiría una cosa, a mí me llama mucho la atención a nivel histórico, cómo se pasa en la Iglesia Católica de una iglesia perseguida en los primeros 300 años a una iglesia, por así decirlo, triunfante, ¿no? Y es verdad que hay muchos detalles de cómo se dio, pero también es verdad que la iglesia pasa a ser de una realidad perseguida, pequeña, sin influencia social, política, a ser todo lo contrario, con la sola fuerza de un mensaje y de vidas que hicieron vida ese mensaje. O sea, son capaces, la Iglesia Católica fue capaz de convertir un imperio entero con la pura fuerza del mensaje, sin necesidad de fuerza política, al menos inicialmente. Ya después la historia la conocemos o la podemos investigar, pero ese paso inicial fue por personas que hicieron vida el mensaje, ¿no? Entonces, yo también recomiendo, además de ser unos cracks para defender argumentos y para exponer la verdad, también es verdad que tenemos que ser unos cracks para vivirla, ¿no? Si somos capaces de demostrar, como cristianos, como derecha, como lo que fuera, que la ideología de género no tiene sentido y que lo que tiene sentido es todo lo contrario, si lo demostramos con la vida, entonces convences el doble, ¿no? Yo creo que es importante también apuntar a la vida, ¿no? A los actos, a de qué manera estamos viviendo lo que decimos creer, ¿no?
Y bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo. Efectivamente, Sí, sí, dime. un último comentario sobre eso que es muy, muy interesante. Efectivamente, y hay mucha gente que está haciendo muchas cosas muy buenas. Por ejemplo, CAM, que es el Centro de Ayuda para la Mujer, por ejemplo. Asisten a mujeres que están embarazadas en un contexto que hoy se diría socialmente inviable, ¿no? O sea, por ejemplo, su pareja los dejó, su pareja las dejó, perdón, o por ejemplo, no tienen trabajo, o por ejemplo, no sé, psicológicamente no están, digamos, o creen no estar aptas para hacerse cargo de su hijo. Entonces, este grupo, por ejemplo, CAM, ayuda mucho a estas mujeres, les consiguen trabajo, asistencia psicológica, abogados, las ayudan con los pañales, las ayudan con comida, ayudan muchísimo. Entonces, ONGs como esas hay un montón. Entonces, efectivamente, también es muy bueno que si uno quiere, por ejemplo, apoyar a una ONG, sepa que estas ONGs son muy precarias económicamente porque no hay detrás ni un Bill Gates, ni un George Soros, ni un Rockefeller, ni una Fundación Ford, ni la plata de la ONU, ni la plata de tu Estado. Está simplemente la gente que, digamos, trabaja desde el llano, desde abajo. Esos sí que son revolucionarios de verdad, ¿te das cuenta? Entonces, y esas organizaciones jamás salen en los medios de comunicación. De hecho, la gente no las conoce y hacen un trabajo fabuloso y se las oculta sistemáticamente porque precisamente hay que ocultar el hecho de que los pro vida están haciendo muchas cosas para salvar la vida de los dos. Por eso, por ejemplo, en Argentina, la Iglesia Evangélica, por ejemplo, llevó adelante un proyecto de un 0800 para atender a las madres embarazadas que tuviesen inquietudes, que necesitaran alguna asistencia, y ese 0800 fue boicoteado por el feminismo, que terminó logrando que el Estado quitara ese 0800 del repertorio de políticas públicas, porque de lo que se trata no era de ayudar a la mujer, sino de hacerla abortar. Y eso estaba clarísimo. Entonces hay gente que está haciendo cosas muy buenas y que sepan la gente que está mirando esto, que hay mucha forma de ayudar a esta gente, además de formarse y de informarse, también obviamente con las acciones hay que militarlo, ¿no? Hay que poner de lo suyo, porque si no vamos a ser en definitiva ratas de biblioteca, pero no vamos a terminar teniendo contacto con la lucha real, ¿no? Exacto. Pues muchísimas gracias, Agustín, la verdad, por este momento. La verdad, aprendí mucho y te agradezco que nos hayas compartido tanto, pues, tanto conocimiento y tanta información para poder, pues, vivir esto de una manera mejor y aprender y tener ganas de formarnos más. Para concluir, que nos quedan 2 minutos, simplemente les comparto un libro que me llama mucho la atención a mí. Bueno, además del libro negro de la Nueva Izquierda, que lo deben leer todos, está un libro de un compañero mío que se llama Filosofía de Bar para un mundo posmoderno, porque ahorita vi que preguntaron qué lecturas recomendábamos para justo crear este pensamiento crítico. Este libro es buenísimo, te lo recomiendo también a ti. Y no sé si tú nos quieres recomendar, además de los tuyos, alguno por ahí que nos pueda ayudar justo a eso, ¿no? A crear un pensamiento más crítico. Sí, miren, voy a recomendar un libro cortito, pero creo que les puede impactar. Es un clásico ya de la ciencia política que se llama Homo Videns. Es cómo nos han hecho dejar de ser Homo sapiens sapiens, o sea, hombres que piensan, a pasar a ser hombres que miran la televisión. Y yo les puedo asegurar que les va a impactar. Es un ensayo corto, lo pueden leer, no sé, en un par de días nada más, y se van a impactar de cómo la televisión te puede manipular y les advierto que eso les va a impulsar a tener más energía a la hora de buscar libros para leer a su vez. Excelente, pues muchísimas gracias, saludos a todos y nos vemos próximamente en los siguientes videos que vayamos subiendo live. Gracias, Agustín, y una bendición hasta allá. Muchas gracias a vos, padre, gracias por este diálogo. Un abrazo grande. Mucho gusto también conocerte. Saludos, hasta luego. Igualmente, saludos, abrazos.